Bienvenidos a un video más de Ansus Media. Mi nombre es Poncho Hefli y si te interesa el contenido de salud emocional, mental y energética, estás en un lugar correcto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante y que ha sido muy polémico en los últimos años, y es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también conocido de cariño como TDA o TDAH. Y pues como que hay muchísimo en nuestra sociedad y en nuestra pues en nuestro chisme, ¿no? En lo coloquial y en las pláticas del día a día sobre los niños con déficit de atención y que si son un desmadre, que si no se pueden concentrar en nada, pero no los pongas a jugar videojuegos porque ahí sí se pueden pegar 14 horas. El caso es que hoy vamos a platicar un poquito sobre, pues desmitificar un poquito realmente de qué va el trastorno, pero específicamente en adultos, porque en niños afortunadamente ya es un diagnóstico un tanto más común de ver, independientemente de la polémica que exista respecto a los medicamentos con los niños y demás, que ya tocaremos en otro momento. Realmente ya es un diagnóstico un tanto más común y es porque tenemos mejores herramientas para identificarlo y tenemos mejores criterios para identificarlo. El problema es que ahorita hay toda una generación de adultos que muy probablemente puedan estar teniendo síntomas de déficit de atención y o hiperactividad sin necesariamente haberse dado cuenta, porque hasta hace muy poco, en términos digamos como históricos, se reconoce el déficit de atención como un diagnóstico viable para adultos. De hecho, para ser específicos, es solo a partir de la versión 5 del manual de diagnóstico que realmente se puede considerar un trastorno oficialmente diagnosticable para adolescentes y para adultos. Entonces quiere decir que cualquier persona que llegó a sus años de adultez antes de eso, probablemente pudo haber vivido con síntomas o vive al día de hoy con síntomas y no tiene ni idea de que realmente a lo mejor pudieran estar, pues no quiero decir sufriendo, pero que pueden vivir con esta condición y sin saberlo necesariamente. Y evito la palabra sufrimiento porque de pronto tenemos como esta versión satanizada de los trastornos y en realidad lo que la palabra como tal nos indica es que el desarrollo es distinto a lo normal, entendiendo normal como común o lo más esperado. Pero no quiere decir que todo sea malas noticias respecto a un trastorno. A lo mejor hay cosas que incluso pueden ser ventajas sobre una versión neurotípica. Pero bueno, a final de cuentas vamos definiendo específicamente qué es el déficit de atención, porque su nombre pareciera ser muy sencillo y decir, pues X, ¿no? Es alguien que no puede poner mucha atención. Y sí, es uno de los factores, pero en realidad es una condición neurobiológica que justamente afecta el desarrollo de algunas partes del cerebro. Específicamente, los estudios han encontrado que la parte más afectada es el lóbulo frontal, o sea, como la parte de adelante de nuestro cerebro, que justamente es la que se encarga de la organización y de las funciones que se llaman en términos clínicos ejecutivas, que a grandes rasgos son las que nos permiten planear y ejecutar tareas. Entonces, pues tal cual son como estas partes del cerebro que nos sirven como agenda o como calendario mental. Entonces, pues nos damos cuenta que si existe una manera diferente de funcionar en estas zonas del cerebro, pues es precisamente estas tareas ejecutivas las que se van a ver diferentes, digamos ya en el día a día o en el comportamiento de la persona. Pero algo que creo que no se discute muy comúnmente cuando hablamos de TDA es que también es un tema, digamos, sensorial o de estímulo, porque cada uno de nosotros, cada persona, tiene un rango, digamos, óptimo en el que su cerebro puede funcionar de manera adecuada. Y algunas personas, digamos, lo neurotípico es un estímulo, digamos, base, y las personas con déficit de atención e hiperactividad fluctúan para arriba o para abajo, dependiendo del momento, en esa cantidad de estímulo que les permite tener un cerebro funcionando de manera óptima. Y la realidad es que como todo nuestro sistema educativo y nuestra sociedad y nuestros trabajos y tal,
están pues planeados para personas neurotípicas. Se tienen que hacer como muchos ajustes a nivel personal cuando alguien tiene déficit de atención para compensar esas diferencias y ser, digamos, lo que llamaríamos funcional o más allá de funcional como chida, ¿no? O sea, que digas, wow, este es un gran alumno o es un gran empleado porque sigue sus horarios al pie de la letra y siempre entrega todo a tiempo y este alumno siempre pone atención y demás. Y parte de los problemas con el déficit de atención de adultos es que es más difícil de diagnosticar porque los síntomas se presentan diferente que en niños. Entonces digamos que la lista de criterios es la misma, pero se manifiesta de formas diferentes. Al momento de observar la conducta, vamos a ver que un niño con déficit de atención y un adulto con déficit de atención van a tener maneras completamente diferentes de relacionarse y de relacionarse con el mundo o de expresar esos síntomas. Entonces vámonos por el principio. Para explicar un poquito el contexto sobre esto que les platico del nivel de estímulos y cuándo nuestro cerebro funciona bien o no. Digamos que ponemos a un niño con déficit de atención en un cuarto que solamente tiene una silla y ponemos a otro niño también con déficit de atención en un cuarto que tiene una silla y algunos juguetes. Y tenemos un tercer cuarto donde tenemos un niño con una silla y muchísimos juguetes. O sea, el cuarto está lleno de juguetes, no hay prácticamente un espacio vacío. Entonces, esto pues simula, digamos, los diferentes niveles de estímulo que está recibiendo el cerebro de ese niño. En el primer caso, no está recibiendo prácticamente ningún estímulo. En el segundo, una cantidad, digamos, moderada de estímulo. Y en el tercero, una cantidad alta de estímulos. Entonces, el primer niño con TDA, en ese cuarto vacío, ¿qué va a pasar? Ese nivel de estímulo, pues prácticamente inexistente, le va a quedar muy abajo y entonces va a encontrar conductas compensatorias para elevar ese nivel de estímulo y llevarlo al punto donde el cerebro funcione de manera óptima. Y por supuesto que este no es un proceso consciente donde el niño dice, oh, estoy poco estimulado, déjame buscar una... Cero. O sea, el cerebro automáticamente va a buscar por su cuenta estos mecanismos donde el nivel de estímulo se considere óptimo o lo más cercano a óptimo que permitan las condiciones. Entonces probablemente ese niño que está sin juguetes y solo en el cuarto va a empezar a brincar y a correr a lo mejor de un lado a otro, darle la vuelta a la silla, treparse a la silla. Y entonces nosotros vamos a decir, no manches, es un niño súper inquieto y no se puede estar ahí nada más sentado. Y no es porque el niño per se sea inquieto, sino que el nivel de estímulo que necesita su cerebro para estar, digamos, en paz, no está siendo alcanzado y necesita compensarlo de alguna manera. Ahora, si este mismo niño estuviera en el cuarto número 2, donde hay algunos juguetes, pues probablemente su manera de compensar sea distinta. A lo mejor ya no va a correr alrededor del cuarto y trepar y tal, sino que va a agarrar 1 o 2 juguetes, o a lo mejor agarra un juguete un rato y luego cambia. Finalmente, de todos modos, no va a ser alguien que aún teniendo el estímulo se va a quedar sentado en la silla y a lo mejor va a estar pensando en leer un libro o algo como más así, pero finalmente el nivel de estímulo hay en su entorno más herramientas que puede utilizar para estimularse y entonces subir ese nivel. Y si pusiéramos ese mismo niño en el tercer cuarto, que está repleto de juguetes, uno pensaría, no, pues es una manera súper efectiva de subir ese nivel de estímulo y que el niño ande súper a gusto. Pero en realidad nos vamos a dar cuenta de que ese nivel de estímulo también inquieta de más al niño, porque entonces entran en función otros mecanismos cerebrales donde lo que el niño va a querer es bajar ese nivel de estímulo en vez de subirlo o de intentar mantenerlo. Entonces probablemente aviente algunos juguetes y se quede con algunos o se vea desesperado como por no saber exactamente con qué jugar o a qué darle prioridad, porque justo su cerebro está sobreestimulado y está buscando una manera como de bajarle una rayita a ese estímulo. Pero tampoco va a ser a través de quedarse sentado en la silla y no hacer nada. Entonces, ahora que entendemos un poquito mejor de qué nos habla este nivel de estímulo,
podemos entender que el déficit de atención también tiene que ver con nuestro entorno y cómo está construido nuestro entorno. Por eso es que hay personas que a lo mejor trabajan súper bien escuchando música porque eleva su nivel de estímulo y su cerebro puede estar como que más tranquilo, más en paz y disminuir los síntomas del déficit de atención. Y hay personas que a lo mejor, este es mi caso, si hay mucho ruido a mi alrededor, o sea, si están los carros pasando y el vecino y el perro ladrando y pasa el de la basura y tal, mi cerebro se va a sobreestimular y voy a necesitar encontrar una manera de calmarlo. Y lo que he encontrado que me funciona es que si tengo como alguna máquina de ruido blanco, como un ventilador o música que ayude a ahogar ese sonido exterior, pues entonces me puedo concentrar mejor y baja ese nivel de estímulo a un punto donde yo pueda poner más atención y disminuya como esta sensación de tenerle que poner atención a todo y que haya muchos estímulos al mismo tiempo. Y es importante mencionar esto porque, sobre todo en niños, luego creemos que el déficit de atención es directamente un desafío a la autoridad. O sea, creemos que los niños con déficit de atención son, o incluso los adultos, son gente desobediente y realmente no es que el problema sea la autoridad per se, sino que esa autoridad está esperando que todos funcionen en una misma línea y hay literalmente cerebros que no se pueden mantener ahí sin generarse una cantidad grande de estrés y de ansiedad incluso. Entonces, no es que per se el niño quiera desobedecer o no te quiera hacer caso, es que simplemente su nivel de estimulación necesita reajustarse a un nivel que a lo mejor no se va a parecer al de sus compañeros o sus hermanos u otros familiares. Entonces hay que ir descubriendo caso por caso cuál es ese nivel de estimulación óptimo para que las tareas que necesita cumplir esta persona se puedan ir desarrollando de una mejor manera. Entonces, bueno, esto es hablando como en general del nivel de estímulo que necesitamos en nuestro cerebro para funcionar de manera correcta. Pero finalmente, cuando hablamos de déficit de atención e hiperactividad, pues estamos específicamente hablando de esos dos criterios. El primero, que es falta de atención, y el segundo, que es esta hiperactividad o impulsividad. Entonces hay personas que pueden presentar síntomas solamente de falta de atención, solamente de hiperactividad o combinados. Se los voy a platicar, sobre todo les voy a platicar cómo se ve en adultos ahora sí, para que ustedes puedan decir, pues medio me hace check, medio no me hace check, porque pues a lo mejor si esto te resuena, vale la pena ir por un diagnóstico y ver qué herramientas se pueden utilizar para mitigar estos síntomas o hacerlos un tanto menos pesados. Lo que quiero decir con esto es que si algo de esto les resuena, no quiere decir que ya por ver un video están siendo diagnosticados con A, B o C cosa, sino que si esto te suena es importante y es una opción si consideras que tu afectación en el día a día lo vale, ir por un diagnóstico clínico, que puede ser a través de un psicólogo, de un psiquiatra o de una combinación de ambos, idealmente. Sobre todo porque las herramientas para tratarlo pueden ir en la vía del medicamento, pero también hay técnicas, digamos, conductuales que ayudan a reducir esos síntomas. Entonces, puede que sea un trabajo multidisciplinario o que solamente con técnicas y herramientas cognitivas sea suficiente para mitigar los síntomas y que no tengan una afectación, o que de plano sí se necesita el medicamento como para regular un poquito esos síntomas y que la función ejecutiva fluya de mejor manera y más sana para la persona. Entonces vamos hablando más específicamente sobre los síntomas que tienen que ver con la falta de atención. El primer criterio es que la persona no presta atención a los detalles o comete errores al momento de estar haciendo las cosas. Y esto se puede ver como personas que les cuesta mucho trabajo concentrarse como en los detalles más específicos de las cosas y que al final sí afectan su calidad. Entonces se puede ver como esta persona que a lo mejor está haciendo, no sé, su reporte de gastos del mes y no le importa si eran 300 pesos o 350, como que medio lo redondea y ahí hace el cálculo,
porque prefiere hacerlo rápido y aproximado que tardarse mucho tiempo sabiendo que va a tener que ser muy cuidadoso con los números y con los detalles. Entonces son personas que muy probablemente le van a huir a las matemáticas y a los reportes así con fórmulas súper complejas, o que al momento de estar escribiendo de repente se les va el dedo y escriben diferente y no les importa tanto. Entonces es este día a día y la falta de atención al detalle específicamente. El segundo criterio, que la verdad puede sonar un poco redundante, es que la persona tiene dificultad para mantener la atención en actividades que requieran mucha concentración, como escuchar clases muy largas o leer por mucho tiempo, escribir por mucho tiempo. O sea, estas tareas que requieran, digamos, como mucha capacidad mental para poderlas seguir. Incluso en adultos se puede presentar como evitar actividades que tomen mucho tiempo en general, aunque en teoría podamos pensar que no requieren demasiada atención. Por ejemplo, pueden ser personas que no les guste mucho ir al cine porque últimamente las películas son cada vez más largas. Entonces poderse sentar y poner atención a 3 horas de trama y recordar los personajes y no distraerse, poder poner bien atención, suelen ser cosas que evitan, o a lo mejor optan por entretenimiento donde si se distraen no pasa nada y ya si es Rápido Furioso 15, 27 o 4, pues da la misma, ¿no? Al final son carros ahí corriendo rápido. Entonces no tiene solamente que ver como con estas cosas académicas o de trabajo, puede que incluso en entretenimiento o en nuestras relaciones con personas se vea manifestado. Como a lo mejor estoy platicando con alguien y si esa persona es como yo, que nunca se calla, a lo mejor está contando una historia y empezó así como por en 1576 cuando mi tatarabuela pensó en, y termina en algo que sucedió ayer. Seguir el hilo de toda esa conversación probablemente no sea algo que les sea fácil o que busquen. Probablemente van a buscar hablar con gente más concreta, o al revés, van a ser ellos quienes sean el centro de atención en la conversación, porque también tienen tantas ideas revoloteando que pueden hablar mucho tiempo y muy rápido sin ningún problema. Entonces, esto de poner especial énfasis en la falta de atención es específicamente esto, en cosas que requieren atención por periodos prolongados de tiempo. El tercer criterio es que la persona parece no estar escuchando. O sea, si tú estás en una conversación con esta persona, va a parecer como que está en las nubes, así zoning out completamente, viviendo allá una fantasía. Y en realidad no es que necesariamente no estén escuchando, que puede o no ser un factor, sino que los estímulos de alrededor probablemente jueguen un papel en qué tanto o no pueden ponerle atención a una conversación. Entonces, algunas personas, para poder compensar ese nivel de estímulo, más o menos los que les platicaba de la silla, si hay mucho estímulo van a buscar bajarlo y si hay poco van a buscar subirlo. Entonces, si la conversación está súper aburrida, probablemente estén volteando a algún otro lado para recibir estímulos visuales de otro tipo. Y a lo mejor están viendo a la gente pasar o no sé, si están en un centro comercial, están viendo allá el producto de la tienda que está como a 10 kilómetros. Y no es que necesariamente no estén poniéndote atención, sino que para ponerte atención necesitan elevar su nivel de estimulación para que su cerebro se pueda concentrar en la valiosa información y en el perfecto chisme que estás compartiendo. Y también puede ser que si están en un lugar donde hay demasiado estímulo, no sé, un lugar que está súper lleno y hay muchísimo ruido, pues probablemente estén fijando su vista en algo en específico para evitar sobreestimularse y no poderte poner atención. Entonces muchas veces van a ser personas que si tú te estás sintiendo así ignorado mil, pero si les haces una pregunta o algo, sí te saben retroalimentar. Muchas veces no es necesariamente porque pusieron atención así al pie de la letra a cada palabra que dijiste, pero tienen una capacidad de deducir y de tomar la información que sí tienen para poder concluir y continuar una conversación. Entonces no es que per se no estén ahí o no te estén escuchando, sino que necesitan justo nivelar este punto de estímulo para que esa conversación pueda ser lo más relevante para su cerebro y puedan estar ahí y poner atención.
Ahora, intentarlo no siempre quiere decir lograrlo. Puede que a veces sí su atención de plano se vaya porque no hay suficiente estímulo cercano, y creo que sobre todo en adolescentes o en niños que están más, digamos, amarrados a su entorno, pues probablemente si no estén poniendo atención en clase porque no tienen con qué subir ese nivel de estímulo, porque levantarse, correr o voltear a otro lado o platicar con el de al lado, pues son conductas que normalmente no son permitidas, entonces no tienen cómo subirle 2 rayitas a ese nivel de estimulación. Como adultos es diferente, tenemos un poco más de libertad en ese sentido y a lo mejor se puede regular de una manera más eficiente, pero a final de cuentas pues implica todo este esfuerzo, ¿no? Poder estar en el lugar o en la conversación en la que tienes que estar. El cuarto criterio es que las personas con TDA tienen dificultades para seguir las instrucciones y para poder completar una tarea. O sea que de un proceso que toma 10 pasos, les va a costar trabajo, como justo lo que les hablaba al principio de la función ejecutiva, poder planear y ejecutar cada uno de esos pasos hasta llegar al final. Y es que cuando hablamos de atención, normalmente como que es un término que no necesariamente significa lo mismo para todos. Entonces, poder mantener la atención implica 2 cosas específicamente. En temas de poder seguir instrucciones y de este criterio en específico, es que las tareas se completen a tiempo, y la segunda, que las tareas no se olviden. Entonces, por eso les comento que muchas veces la forma de tratar el TDA sí es cognitivo, porque hay muchas herramientas que nos sirven para no olvidar cosas como alarmas, calendarios, etcétera, o para que las cosas sucedan a tiempo. O sea, que si tengo que hacer algo de 10 pasos y yo sé que me va a tomar más tiempo el 1 o el 3, pues darme suficiente tiempo de anticipación para que pueda fluir bien y entonces las cosas se puedan entregar a tiempo. Pero es a veces muy difícil para personas con TDA poder cambiar de una actividad a otra. Entonces, aunque vamos a poner hacer un pastel, sean 10 pasos, para el cerebro de alguien con déficit de atención, el paso 1 y el paso 2, aunque están relacionados porque son hacer un pastel, el cambio entre el 1 y el 2 no es tan fácil. Entonces, esta secuencia, que a lo mejor pudiera parecer muy lógica y a lo mejor algo rápida y fácil de hacer, pues se va a quedar ahí un poco atorada, porque esta capacidad de cambiar la atención de una tarea a otra, como que a veces se medio atora, o es fácil distraerse con otros estímulos y entonces empiezas a hacer el pastel, pero al mismo tiempo ya te acordaste que a lo mejor dejaste abierto el refri, vas, revisas, ya que estás ahí, pues sacas la leche porque sabes que se va a necesitar en algún punto. Y entonces los pasos entre el 1 y el 2, que realmente eran nada, se convierten en una secuencia mucho más larga, y entonces pareciera que cuesta mucho trabajo, pues no pareciera, cuesta más trabajo ejecutar esa secuencia de tareas para realmente poder llegar a ese resultado final de una manera rápida y de una manera eficiente. Entonces lo que suele pasar es que o no se completa, o sea, se olvida la tarea por completo. En este ejemplo del pastel, a lo mejor se te olvidó echarle, no sé, el huevo a la mezcla. Simplemente no sucedió, así fue un olvido por completo. O que a lo mejor en esa secuencia pues se pierda la atención y brinques de una cosa a otra y tome más tiempo, y a lo mejor ese pastel que tenía que estar listo para las 5 de la tarde, pues ya pasan de las 5 y no está listo el pastel. El siguiente criterio es que las personas con TDA tienen mucha dificultad con la organización, que no solamente se refiere a esto que ya habíamos platicado de tareas que necesitan cierta secuencia, que a lo mejor brincan de una cosa a otra, sino que también tiene que ver con que esa manera en particular del cerebro de funcionar, pues puede ocasionar espacios físicamente desordenados. O sea, si en la mañana te levantas y para sacar una playera sacaste otras 5 porque no estabas seguro de qué te querías poner, y luego fuiste a hacer el desayuno pero no te habías terminado de cambiar, entonces regresaste. O sea, probablemente ya vaya a haber comida en la cama, ropa en la cocina. O sea, sí puede finalmente verse reflejado como una falta de orden, tal cual como lo entendemos como en cuanto a orden y limpieza. Entonces, esta lista de tareas mentales que cuesta trabajo seguir, también muy probablemente se vea relacionado a falta de orden en los espacios como tal.
El siguiente criterio es que las personas con TDA suelen perder cosas que son súper importantes para alguna tarea en específico. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Para poder grabar estos videos necesito pues la cámara, el micrófono, y son cosas que son más difíciles de olvidar porque son más grandes, pero me ha pasado 1000 veces que tengo planeado grabar y se me olvidó la tarjetita SD que tenía guardada en no sé dónde. Y a final de cuentas he tenido que encontrar como estos sistemas de compensación para que eso no me suceda tan seguido. Pero hay veces que he llegado a trabajar sin la computadora, hay veces que he llegado a mi casa sin las llaves de mi casa y he tenido que repartir en amigos duplicados de mis llaves porque yo sé que en algún momento las puedo perder y necesito que haya alguien que me pueda hacer el paro de poder abrir mi casa. Entonces, este tema como de los objetos y la pérdida tal cual de objetos que son importantes para cierta actividad también es muy prevalente en personas con TDA, sean niños o adultos. El siguiente criterio es que las personas con TDA se distraen fácilmente por estímulos externos, que más o menos ya lo habíamos platicado y es un esfuerzo por regular la cantidad de estímulo que entra a nuestro cerebro. Y en niños es mucho más claro porque sí lo vemos de que pasó una burbuja y ya se distrajo, o pasó un mosquito y ya se distrajo. Y para los adultos no es a lo mejor tan notorio físicamente hablando, o sea, a lo mejor no están así como todo el tiempo, pero probablemente sí tenga que ver como con pensamientos intrusivos. O sea que a lo mejor estás teniendo una conversación o viendo una película de superhéroes y de repente te llega un pensamiento así súper random de ¿y qué pasaría si los tiburones volaran? Así. O sea, seguramente Sharknado nació de una persona con TDA que estaba viendo una película de algo completamente diferente. Entonces, justo tiene que ver como con estos estímulos que pueden venir tal cual del entorno, pero también se pueden ver desde adentro, o más bien percibir desde adentro, como pensamientos intrusivos que parecieran no estar relacionados en lo absoluto con lo que está pasando o con lo que nos estamos intentando concentrar. Y por último, tenemos el criterio de que las personas con TDA muy probablemente sean muy olvidadizos para las tareas del día a día. Entonces a lo mejor tienen cierta conciencia de que su renta se paga el día 15, pero no se vayan a acordar. O se acuerden, pero se les vaya a hacer el depósito o la transferencia, o a lo mejor se les olvida incluso comer o desayunar. Están muy concentrados en algo o muy distraídos en algo y entonces estas cosas del día a día se pueden atrasar. Es gente que normalmente le cuesta trabajo ser puntual, precisamente porque existen como todos estos estímulos que hay que, pues de cierta manera, vencer antes de poder salir a la calle y llegar a algún lugar. Pero al final de cuentas, pues son estas tareas diarias que pueden verse, digamos, como ignoradas un poco o atrasadas por distracciones u otras actividades. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte 1 para tampoco hacer un video así súper mega eterno. En el siguiente video, en la parte 2, vamos a hablar de los criterios específicamente de hiperactividad para que entonces tengamos la imagen completa de cómo funciona el diagnóstico de déficit de atención. Y ya en una tercera parte les contaré el chisme de cómo yo fui diagnosticado y cómo me di cuenta yo personalmente que a lo mejor podía tener TDA. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con más personas para que ya no anden por la vida ignorantes respecto al tema. Nos vemos en el próximo.